Buenos días, queridos hermanos. Es realmente, y no por tradición de mencionarlo, pero realmente es un privilegio poder compartir con ustedes, resumir el esfuerzo de todos estos años y poder culminar nuestra estadía en el seminario con esta predicación que esperemos en el Señor de que sea una bendición tanto para el que lo predica como para ustedes, queridos hermanos. El día de hoy tengo un texto en el libro de Hechos, el cual voy a tratar de mostrarles lo que el Señor dice en su palabra. Y en realidad el texto completo es Hechos 2 del 1 al 13, pero hemos dividido esto en 3 sermones y el sermón de ahora es Hechos 2 del 1 al 5, luego el segundo sermón será del 6 al 11 y el tercer sermón será el 12 y el 13. Voy a hacer una muy breve por el tiempo del cual disponemos, oración para poner esto en manos del Señor. Amén. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por el regalo inmerecido que nos das de tu salvación, por el regalo inmerecido que le das a este humilde predicador tuyo, Señor, en medio de sus limitaciones y sus defectos. Pero aquí lo tienes, Señor, cumpliendo tu voluntad. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos encamine a estas verdades que están inscritas, Señor, y descritas en tu palabra, y que sean de edificación para todos nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Hermanos, en este texto el Señor nos da 3 sucesos que describen la llegada del Espíritu Santo a fin de que naciera la iglesia. Si me acompañan en sus Biblias, por favor, a Hechos 2, vamos a leer estos 5 versículos de los cuales parte nuestra predicación. Si me acompañan con sus Biblias, Hechos 2, del 1 al 5. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hermanos, nos vamos a mover en estos 5 versículos, pero antes quisiera compartir con ustedes una breve historia. El 29 de septiembre de 1994, en la sala de maternidad del Seguro Social de La Granja, en Tegucigalpa, se escucharon los lamentos de dolor de una mujer que estaba intentando dar a luz. Tenía 2 días de estar con problemas porque su bebé no quería nacer. La canalizaron, le pusieron un suero abortivo, y ese suero, el efecto que produce es que produce las contracciones del útero para que el bebé pudiese nacer. Realmente se veía la angustia y ella gemía del dolor. Al ver los médicos el caso, la situación, tuvieron que decidieron por el tiempo tomar mano a ellos. El suero no hizo efecto, el bebé aparentemente se había pasado de tiempo, y se oía en toda la sala de maternidad los lamentos de algunas mujeres, que unas estaban pariendo, otras estaban por parir, otras iniciaban la dilatación de sus dolores, pero era evidente que antes de la nacida de un bebé la mujer pudiese sufrir. Era audible en aquella sala poder escuchar realmente el lamento de todas estas mujeres. Aparte de eso, los médicos vinieron, hicieron presión hacia abajo del vientre de la mujer y el bebé pudo nacer. El bebé al nacer
rompió en llanto y posterior a ello, después de toda la labor de prácticamente 2 días, los médicos se lo pusieron en el regazo y realmente, porque somos varones los que estamos acá, no podemos explicar eso, pero una mamá que sí ya lo vivió, sí lo hace. Ese fue el caso del nacimiento de uno de mis 2 hijos y de esa misma manera quise aprovechar la ilustración para demostrar de cómo el Señor utilizó algunos elementos audibles y visibles que nos mostraran el nacimiento de lo que nosotros conocemos ahora como su iglesia, su cuerpo. Debemos entender, queridos hermanos, que el libro de Hechos es un libro transicional que une, es un puente que une las 4 epístolas, perdón, los 4 evangelios con las epístolas. Prueba de ello es que nosotros encontramos en el capítulo 1, que es previo a lo que vamos a enseñar ahora, que a finales de cada uno de los evangelios está resumido en el capítulo 1 de Hechos. Lo podemos ver. Por ejemplo, en Mateo concluye con la resurrección, en Mateo 28, 6, 7. Marcos concluye con la ascensión, Marcos 16, 19. Lucas concluye con la promesa del Espíritu Santo, en Lucas 24, 49. Y Juan concluye con la promesa de la segunda venida, en Juan 21, 22. Además, el capítulo 2 es el cumplimiento de lo que se mencionaba en el capítulo 1, versículo 8, que dice que cuando Jesucristo ascendiera, Él iba a enviar a su Espíritu Santo, el Consolador, que iba a dar testimonio, iba a enseñar todo lo que Él nos había dicho en su palabra. De hecho, también, queridos hermanos, a raíz de la venida del Espíritu Santo es cuando surge el nacimiento de la iglesia. Y aquí yo quiero hacer esta aclaración en esta transición, pero tan importante, porque recordemos que nosotros, el libro de Hechos fue escrito en el año 62 después de Cristo, y eso marcaba la transición en donde se hacía a un lado Israel y nacía la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa etapa transicional es algo que quedó marcado y que quedó instituido para la gloria y la honra de nuestro Señor. No en vano, la Escritura misma habla y da testimonio de que el cuerpo de Cristo es su iglesia. Nosotros vamos a ver en los versículos que siguen por qué razón se hace esa comparación entre el cuerpo, ¿verdad?, y la iglesia. El flujo de la historia divina, en el flujo de la historia divina, Jesús tenía que ir al Padre para que pudiese venir el Espíritu Santo. Y de esa misma manera nosotros vamos a ver en este texto, en Hechos 1:5, 3 sucesos en la vida, en la historia de la iglesia que demostraron cómo con hechos visibles y audibles el Señor estaba dándole inicio a su iglesia. El primer hecho es la condición en la que ellos estaban. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recordemos que habían 3 fiestas judías. La fiesta de la Pascua, que celebraba el éxodo de Israel, la fiesta de Pentecostés, que también es conocida como la fiesta de las semanas, y en ese preciso momento, después de la Pascua, fue cuando inicia la iglesia 50 días después. Y coincidentemente hay un hecho, hay un acto importantísimo, que hay la fiesta de las primicias, que es la otra fiesta judía, y la resurrección del Señor fue justamente en el día de la fiesta de las primicias. Vemos cómo todos estos hechos perfectos dados por nuestro Señor encajan
en ese plan, en esa agenda divina que el Señor tenía preparado para nosotros. Y obviamente, por tratarse de un hecho divino, sucedieron cosas sobrenaturales, como las que vamos a describir ahorita, pero tenía que ser así. Estamos hablando de un hecho dado por nuestro Dios. Entonces, en la primera condición, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Esa palabra unánimes, y hay algo bien importante que vale la pena mencionar, porque nuestra Reina Valera inicia cuando llegó el día de Pentecostés. Realmente debería de ser una traducción más exacta, cuando se cumplió el día de Pentecostés, porque el Señor tenía ya determinado el día y la hora en que esto iba a suceder. De hecho, queridos hermanos, 5 minutos antes de Pentecostés no había iglesia. 5 minutos después de Pentecostés ya había iglesia. Así de maravilloso es nuestro Señor. Pero vale la pena también hacer una aclaración, que aquí en el original inicia con una conjunción, inicia con kai. Kai en to sum plerostai, que la traducción sería y vino la proposición sum con el verbo llenar, es un llenado completo. Cuando vino ese día, ese momento, fue algo excepcional, fue algo espectacular, fue algo maravilloso, sobrenatural, divino. Esto fue realmente, hermanos, la era que marcó el inicio de la iglesia y de sus discípulos. Recordemos que estamos nosotros basados en una iglesia apostólica en donde el fundamento es Cristo, pero la iglesia inició sus funciones como tal a través de los apóstoles. Y todo esto estaba determinado en el plan perfecto que Dios tenía preparado para su pueblo, cumpliendo así lo que se había establecido en las profecías de Joel, en Joel 2:28, que el Señor hablaba. Si me acompañan, hermanos, en su Biblia, para que leamos Joel 18. Hay muchos textos bíblicos que probablemente por tiempo no lo vamos a leer, pero sí es necesario que veamos este texto. Vamos a buscar Joel 2:18. Dice la palabra del Señor. Y Jehová, Joel 2:28, hermanos. Joel 2:28. 28, bien. Y dice la palabra del Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, Joel ya había profetizado que el Señor iba a enviar a la tierra su Espíritu Santo. La segunda parte de este versículo, en donde habla de que ellos estaban unánimes juntos. Unánimes es una palabra que quiere decir en nuestro castellano, unidos en un mismo sentir, que teníamos realmente la misma afinidad, el mismo propósito, la misma unidad. Y esa es una de las características principales que debe de cumplir nuestra iglesia, estar unánimes. Y esa misma palabra lo utiliza Lucas en el libro de Hechos, al final del versículo 2, donde dice que sería unánime la iglesia, o que estaban unánimes ellos cuando ya estaban dando sus primeros pininos como iglesia, y ellos vendían sus propiedades, se ayudaban entre ellos, se visitaban, compartían comida. Ellos estaban unánimes. Vuelve a usar esa misma frase, esa misma palabra. La iglesia tiene que estar unida en un mismo cuerpo, aunque nuestras procedencias sean completamente diferentes. Y vamos a ver en el versículo 4 por qué razón el Señor sabía que su iglesia iba a estar conformada por diferentes tipos de personas, de diferentes tipos de naciones. De hecho, Él mismo nos dejó el mandato
de predicar a todas las naciones, cumpliendo así también lo que le había prometido a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Y parte de la bendición del pacto abrámico era la venida de nuestro Señor Jesucristo y que Él dejaría cimentada su iglesia hasta su segunda venida, como lo dice Juan 21:12. De esa manera nosotros vemos, hermanos, cómo se llevó a cabo este maravilloso y sobrenatural hecho. Y eso está descrito en Gálatas 3:28. Así como Belén fue la bendición para el nacimiento de Cristo, Jerusalén y Pentecostés lo fueron para el nacimiento del Espíritu Santo. Entonces, como primer suceso que describía la venida del Espíritu Santo, era la condición en la que ellos estaban. Estaban unánimes juntos. Ellos estaban en el día de Pentecostés unánimes juntos. El segundo suceso está en el versículo 2 y 3, que son las señales audibles. Dice la palabra del Señor: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En realidad, hermanos, solo en este versículo yo creo que se pueden sacar como 2 prédicas, porque hay material increíble para eso. Pero dadas las circunstancias y por nuestro tiempo, vamos a tratar de hacer una breve explicación. Lucas, en el texto, describe que de repente, la palabra apnó, en griego. Y eso nos tiene que dar a nosotros la pauta, que así como el Señor Jesucristo fue ascendido, y de esa misma manera, de repente el Espíritu Santo vino a fundar su iglesia, de esa misma manera y de repente va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos la procedencia, dice la Escritura. ¿De dónde venía este estruendo? Esta palabra, eco, en griego. La procedencia era divina, porque la palabra dice que venía del cielo. Ningún hombre podía hacer algo como eso. Todos ellos sabían, así como estaban unánimes, en un solo sentir, en un mismo pensar, así ellos también juntos se dieron cuenta de que esto era algo sobrenatural y era divino. Porque dice la palabra del Señor que en forma de un viento, y aquí el viento se usa para describir espíritu. La palabra neuma se usa para describir el espíritu o viento. El hecho de que provenía del cielo señala obviamente la intervención divina. Ningún ser humano, como les decía, era capaz de provocar algo así. Como el ruido, aparentemente, este estruendo se describe según la intención como de un tornado, como de un ruido ensordecedor de un viento. O sea, fue algo audible que todos los que estaban ahí reunidos, y en los versículos posteriores habla de la conversión de muchos, porque todos ellos pudieron ver y todos ellos pudieron escuchar estas señales. Esto era algo realmente maravilloso. Creo que, aún conscientes de que el Espíritu vendría, como los tomó por sorpresa, llenó toda la casa donde ellos estaban. Fijémonos, hay algunos comentarios que hablan de que si era una casa o que si era el templo, pero el texto, por el contexto se habla y se describe de que es una casa. Lucas no podía equivocarse, él era muy elocuente con sus escrituras. Los tomó por sorpresa, llenó la casa donde ellos estaban, y ellos estaban sentados, señal que probablemente no estaban ellos en una postura de adoración o de hacer cualquier otra cosa que no. Y de esa misma manera va a ser la segunda venida de nuestro Señor. La pregunta es: ¿qué nos va a encontrar haciendo a nosotros? ¿Nos va a encontrar sentados como estos hermanos? En 1 Corintios 12:13, el momento en que fueron ellos bautizados por el Espíritu Santo, y lo hizo realmente para que ellos formaran parte del cuerpo de Cristo.
Dice 1 Corintios 12:13 que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vemos cómo la providencia del Señor usa prácticamente las dos vías de conocimiento humano, que es la visión y el oído, para darse a conocer, para saber de que Él es Dios. Como decíamos, la fuente es el cielo. El viento, no es un golpe de aliento, ese es el sentir. Y como un viento es el aliento divino de Dios bajando a la tierra para establecer la iglesia. Esto nosotros lo conocemos, hermanos, como el bautismo del Espíritu Santo. Pero es un bautismo que no es experimental, no es un bautismo en donde el ser humano pone algo de sí para recibirlo, es voluntad del Señor. Él escogió a su gente y la gente no hizo nada más que recibirlo, y ellos fueron sellados en ese preciso momento por el Espíritu Santo. Es divino, y de repente ese bautismo toma a una persona para salvación y lo pone automáticamente dentro del cuerpo de Cristo. No fue algo de que yo sentí un gozo particular o que yo tuve un ataque emocional o algo por el estilo. Fue simple y sencillamente el sello del Espíritu Santo. Esto lo describe Gálatas 3:27. Luego en el versículo 3 se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Aquí hay un signo bien interesante. Las lenguas como de fuego. No era fuego en realidad. Eran lenguas como de fuego. Y no significaba que estaban quemándose o que se estaban ardiendo en llamas. Este fuego apunta a la presencia de Dios. Recordemos que en el Éxodo el Señor tenía imágenes como por ejemplo la nube que lo guiaba en el día y el fuego que lo guiaba en la noche. Para los judíos tenían ese concepto de que el fuego era divino, que el fuego, la procedencia era de Dios. Todos aquellos que pudieron experimentar este fenómeno, y esto es algo similar a lo que sucedió en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra misma dice de que descendió el Espíritu como en forma de paloma. Aquí fue como en forma de fuego. Pero hubo una señal visible del descenso de la paloma cuando Juan bautizó a Cristo. Pero también hubo una señal audible, porque los cielos mismos hablaron, el Señor diciendo: este es mi Hijo amado. Entonces, ese bautismo Dios lo había propuesto y lo había establecido de esa manera. Además, algo bien importante en este hecho, hermanos, es que este fue un hecho de una vez y para siempre. No hay otro bautismo. Una vez de que nosotros llegamos a los pies de Cristo y somos bautizados, no tenemos ya otro bautismo. No tenemos que recibir otra cosa más. Somos sellados e increíblemente formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero también fue algo colectivo, que no solamente fue con una persona. Ellos estaban siendo prácticamente bautizados por el Espíritu Santo. Cada una de sus acciones empezó a ser controlada, y nosotros lo podemos observar esto al ver la voz pasiva de los verbos que están implícitos en este texto. El hombre no aportó nada, todo fue una obra divina de Dios. Como en la actualidad todos sabemos que lo único que el hombre aporta para su salvación es su pecado, nada más. Todo lo demás lo hace el Señor. Entonces, queridos hermanos, nosotros aquí en este segundo suceso, en las señales audibles, todos pudieron ver y escuchar lo que estaba sucediendo en ese día de Pentecostés. El suceso tercero son las señales visibles, porque dice la palabra del Señor en el versículo 4: y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Como podemos ver aquí, en el griego original dice heterais glosais, diferentes lenguas, y glosa en griego, sabemos hermanos que se usa
para describir lengua o idioma inteligible, entendible, no jerigonzas, no sería glosolalia, son glosa, idioma. Entonces, queridos hermanos, se estaba refiriendo a una lengua real, a una lengua humana, a una lengua que podía entenderse tal como lo describe el versículo. Dice que eran ellos, hay testimonios de que algunos de ellos eran hombres iletrados que no tenían la capacidad ni la oportunidad de poder estudiar un idioma. Y de repente ellos, siendo llenos del Espíritu Santo, ellos hablaron otros idiomas que eran entendibles por gente. En los versículos que siguen, en la prédica siguiente, vamos a ver de que ahí había gente, ahí habían cretenses, habían egipcios, habían de todos lados, y ellos escucharon esas lenguas. Otra prueba realmente de que Dios estaba interviniendo en su Espíritu Santo para que pudiesen pasar estas cosas. Esta llenura del Espíritu Santo de la cual habla aquí, también nosotros lo vemos en Hechos 4:13, que entonces viendo el denuedo de de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, porque reconocieron de que habían estado con Jesús, que ellos hablaban según el Espíritu que les daba que hablasen. Estas son señales manifiestas de la llegada del Espíritu Santo. Sus oídos, sus ojos, su lengua y todo estaba controlado bajo el Espíritu Santo del Señor. Ahora preguntémonos qué pasó, para qué era este don de lenguas. El término glosa, esa palabra se usa, ya lo dijimos, para referirse a un idioma inteligible, a un idioma entendible, no a algo que no se puede entender. El Espíritu Santo vino del cielo y le dio a los discípulos el poder y la habilidad de hablar esos idiomas para que pudieran ser entendidos. Ellos pudieron escuchar estos idiomas y darse cuenta que eso no dependía de ellos. Esto era algo divino. Y estos idiomas, más adelante el versículo 5 dice que moraban varones piadosos por todas partes de la tierra y que estaban ahí alojados en la fiesta de Pentecostés. ¿No les parece coincidente ese acto, hermanos? ¿No les parece el hecho de que había gente de todos lados y que en ese preciso momento el Señor decidiera fundar su iglesia ahí? Definitivamente que sí, hermano. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo lo que Cristo había dicho, de que su iglesia iba a ser extendida para toda la tierra y que para Él no había ninguna división entre griego, esclavo, libre, sino que todos éramos uno en el cuerpo de Jesús. Recordemos, hermanos, que en nuestra proposición en este texto el Señor nos da 3 sucesos que describieron la llegada del Espíritu Santo a fin de que naciera o diera nacimiento a su iglesia. Entonces, hermano, aquí nosotros podemos ver en este texto lo sobrenatural y lo maravilloso que es depender realmente del Espíritu Santo. La pregunta que debemos hacernos es, hermanos, ¿el Espíritu Santo nos está moviendo a nosotros? ¿Nos estamos dejando guiar? ¿Nos estamos dejando llenar por el Espíritu Santo para dar esos resultados maravillosos? Probablemente no vamos a necesitar hablar en lenguas ahora, pero sí los frutos del Espíritu que podamos nosotros dar a conocer. De manera que la venida y estadía de nuestro Señor Jesucristo fue visible y audible. Nadie puede dar testimonio de lo contrario en esta tierra. Estamos llamados a predicar y a expandir el Evangelio por todos los lugares. Hermanos, nos hemos acomodado a las 4 paredes de nuestro templo, cuando en realidad el Evangelio necesita ser esparcido por todos lados. Esa es una de las funciones por las cuales existe la iglesia. Tenemos que hacer esto antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que Él viene. Hay una metáfora de comparación ahí de la iglesia y el cuerpo, su novia. Pero el cuerpo está perfecto porque el cuerpo está formado por una mano. Una mano no es un pie, un dedo no es un ojo. Esa es la multiplicidad y la heterogeneidad de todo lo que conformamos el cuerpo de Cristo. Y Cristo viene por todos nosotros. Y afuera hay almas que están esperando que nosotros realmente les enseñemos o los llevemos a la iglesia y al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que debemos preguntarnos, hermanos,
que si realmente estamos colaborando y estamos conscientes de que estamos perteneciendo al cuerpo de Cristo y como tales dando los frutos y las obras que eso contiene. Así es que, mis queridos hermanos, los exhorto en esta mañana a que demos los resultados que el Señor espera para dar testimonio de que en nosotros mora el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que desde Pentecostés vino acá y así de la igual manera de que se depositó y se repartieron las lenguas y se posaron en cada uno de ellos, ese mismo Espíritu Santo es el que tiene usted y el que tengo yo. No es otro, es el mismo. Así es que hagamos mérito de eso, hermano, y que hagamos conciencia de eso. Y que gracias al Señor Él nos ha llamado a su santa iglesia. Gracias, hermanos. Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú me das de poder compartir con mis hermanos, Señor, la maravilla de tu palabra. Gracias, Señor, y que este tiempo precioso que usted nos permite estar juntos, que estemos unánimes, Señor, como lo estuvieron los apóstoles en el día que nació tu iglesia, Padre, y que estaremos también unánimes en el día de la segunda venida de Cristo por su novia, por su cuerpo. Gracias, Padre, en el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.